El mundo ha estado desde el principio bajo la influencia del diablo. Todo lo que nos rodea tiene plasmado su espíritu. La política, las comunicaciones, el comercio, la educación, las entretenciones y también en la religión. Todo tipo de religiosidad siempre ha estado atada a la historia de la humanidad. Templos, altares, dioses, sacrificios y más son parte de todas las culturas desde tiempos inmemoriales. En la antigüedad, Jehová Dios fue adorado por personas que individualmente reconocieron su derecho a regir sus vidas por ser el creador de todo. Ese es el caso de Abel, Enoc, Noé, Abraham, entre muchos otros. Pero después Jehová Dios escogió a Jacob, a quien Dios le da un nuevo nombre, Israel, y de quien sus hijos y toda su descendencia formarían una nación o pueblo. El Israel conformado por 12 tribus, una por cada hijo de Jacob. El pueblo de Israel no tenía una religión, sino más bien el pueblo seguía y obedecía la ley de Dios, no la religión de Dios, como malamente lo traduce la Watchtower en Segunda de Reyes, capítulo 17, su versículo 26. Este pueblo, los hijos de Israel, eran el pueblo escogido por Jehová, y como tal debían respetar y cumplir todas sus leyes. Y si algún extranjero quisiera ser parte de este pueblo, debía cumplir con todas las obligaciones, al igual que un israelita natural. En caso de que un residente forastero esté residiendo con ustedes como forastero, él también tiene que respetar el sacrificio de la Pascua a Jehová, conforme al estatuto de la Pascua y conforme al procedimiento regular es como debe de hacerlo. Debe existir un solo estatuto para ustedes, tanto para el residente forastero como para el natural del país. Para Jehová Dios, el pueblo de Israel era de su propiedad, una nación escogida o santa. Deuteronomio 26, versículo 19. Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, y ellos serían su pueblo, y Él sería su Dios. Levítico 26, versículo 45. Este pacto o promesa era solo para Israel, no era extensible para otras naciones, pero si algún forastero quería servir a Dios, debía vivir su vida tal como un israelita natural, y Dios no hacía diferencia entre adoradores forasteros o naturales. Todos servían de igual manera, y todos se beneficiaban de las bendiciones que Jehová le daba al pueblo de Israel. Pero ser el pueblo de Jehová también era una gran responsabilidad. Debían estar a la altura del Dios que decían adorar y respetar. Debido a esto, es que en muchas ocasiones sufrieron castigo por parte de Dios. Su obediencia y lealtad fue constantemente olvidada, cayendo en idolatrías a otros dioses de naciones vecinas, y tanto fue así que perdieron definitivamente su condición de ser el pueblo escogido de Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 9. Fue Jesucristo quien hizo un nuevo pacto, pero este no es exclusivo con el Israel carnal, sino con los escogidos o ungidos por su Padre Jehová. El pacto antiguo con el Israel carnal es terminado cuando Cristo efectúa este nuevo pacto. Al decir el nuevo pacto, ha hecho anticuado el anterior. Ahora bien, lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desvanecerse. Hebreos capítulo 8, versículo 13. En este nuevo pacto, Jesucristo es el mediador y el sacrificio, y con su sangre o con su vida, pagó por el pecado de todos, y de esa manera se pudiera alcanzar una herencia eterna. Por eso, Él es mediador de un nuevo pacto, para que,
habiendo ocurrido una muerte para la liberación de ellos por rescate de las transgresiones bajo el pacto anterior, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9, versículo 15. Aunque el sacrificio de Jesucristo, al entregar su vida, cubre o alcanza para toda la humanidad, este pacto es sólo para aquellos que han sido llamados o escogidos, y son estos escogidos los que reciben la promesa de herencia o vida eterna. Y estos llamados son escogidos o ungidos por Dios. Pero el que garantiza que ustedes y que nosotros pertenecemos a Cristo, y el que nos ha ungido, es Dios. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 21. El Israel carnal perdió el gran privilegio de ser el pueblo escogido de Jehová Dios, lugar que fue ocupado por los escogidos o ungidos, pero de todas las naciones. Entonces, ¿qué? La mismísima cosa que Israel buscaba solícitamente no la obtuvo, pero los escogidos la obtuvieron. A los demás le fueron embotadas las sensibilidades. Romanos capítulo 11, versículo 7. Ahora, el pueblo de Jehová Dios no es el Israel natural. No, ahora son los escogidos o ungidos quienes conforman este pueblo. Son estos escogidos los que le pertenecen a Dios y con un propósito especial. Pero ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial, para que declaren las excelencias de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Porque en un tiempo ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Eran aquellos a quienes no se había mostrado misericordia, pero ahora son aquellos a quienes se ha mostrado misericordia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Todos los escogidos o ungidos componen este pueblo de posesión divina, y hemos recibido este llamado por misericordia, sin merecerlo, ya que no existe manera de calificar por nuestros actos para tan maravillosa invitación. Ahora bien, si es por bondad inmerecida, ya no se debe a actos. De otra manera, la bondad inmerecida ya no resulta en bondad inmerecida. Romanos, capítulo 11, versículo 6. Este pueblo de escogidos por Dios son a quienes Cristo también llamó sus ovejas, y Él dijo: Yo soy el pastor excelente. El pastor excelente entrega su alma a favor de las ovejas. Juan, capítulo 10, versículo 11. Y es por estas ovejas por quienes entregó su sangre, para poder tener este nuevo pacto. Ahora bien, que el Dios de la paz, que hizo subir de entre los muertos al gran pastor de las ovejas con la sangre de un pacto eterno, a nuestro Señor Jesús. Hebreos, capítulo 13, versículo 20. El pastor excelente, Cristo Jesús, estuvo buscando sus ovejas, y sus discípulos, los apóstoles, fueron las primeras, pero ellos tendrían la tarea de seguir buscando a las otras. Miren, los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, demuestren ser cautelosos como serpientes y, sin embargo, inocentes como palomas. Mateo, capítulo 10, versículo 16. Pero primero debían encontrar a todos aquellos escogidos del pueblo de Israel, quienes estaban como ovejas sin pastor. A estos 12, Jesús los envió, dándoles estas órdenes: No se vayan por el camino de las naciones, y no entren en ciudad samaritana, sino más bien vayan continuamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo, capítulo 10, versículo 6.
Y también les advirtió lo que sucedería cuando él fuese capturado y muerto. Y Jesús les dijo: a todos ustedes se les hará tropezar, porque está escrito: herirá el pastor y las ovejas serán esparcidas. En la antigüedad, Jehová era el Dios de Israel y de ninguna otra nación. Pero hoy en día, gracias al nuevo pacto, Jehová es el Dios de gente de todo el planeta, de todas las naciones. ¿O es el Dios de los judíos únicamente? ¿No lo es también de gente de las naciones? Sí, de gente de las naciones también, si en verdad Dios es uno solo, que declara justos a los circuncisos como resultado de fe, y justos a los incircuncisos por medio de su fe. Romanos capítulo 3, versículos 29 y 30. Ahora en la actualidad, personas de todo el planeta son parte o forman este pueblo de Dios, y estos han sido escogidos o ungidos por Jehová. Y es a estos a quienes se debía de buscar cuando se predicaba. Así lo hicieron los apóstoles, por mandato de Cristo Jesús. Y estos, al escuchar la voz de su pastor Jesucristo, lo siguen sin dudar. Juan, capítulo 10, versículo 27. Este es el motivo por el cual no es efectivo que exista una religión, y que ésta sea la manera en que las personas lleguen a conocer a Dios y la manera como adorarlo. No, no es así. Este es un pueblo de personas escogidas por Dios, quienes, llegado el momento, reciben el Espíritu Santo, y así Dios mismo será quien entregue el conocimiento que necesitan para cumplir con los mandatos divinos. Y en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les esté enseñando. Antes bien, como la unción de Él les está enseñando acerca de todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, y así como les ha enseñado, permanezcan en unión con Él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Cada escogido o ungido por Dios recibirá todo lo que necesite saber por medio del Espíritu Santo. Será Dios mismo quien lo instruirá. Desde el tiempo de los apóstoles en adelante, el pueblo de Dios recibiría el Espíritu Santo como guía, y no la enseñanza de otro hombre. Y de ningún modo enseñarán ellos cada uno a su conciudadano, y cada uno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos ellos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hebreos capítulo 8, versículo 11. Como en el pasado, existieron personas que, sin ser nacidas en Israel o no ser naturales, buscaban adorar al único Dios verdadero, Jehová. Y estos podían acercarse a este pueblo escogido de Dios y vivir una vida tal cual un israelita, es decir, cumpliendo la ley de Jehová. Ahora, con este nuevo pacto, pasa algo similar. Los escogidos o ungidos hemos recibido el Espíritu Santo directamente de Dios, pero aquellos que no son escogidos, de igual manera, necesitan el Espíritu para que los guíe, y los apóstoles mostraron cómo hacerlo. Y les dijo: ¿recibieron Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le dijeron: si nunca hemos oído si hay o no Espíritu Santo. Y él dijo: entonces, ¿en qué fueron bautizados? Dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo en símbolo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. En conjunto eran unos 12 varones. Hechos, capítulo 19, versículos 2 al 7.
Estos discípulos cristianos se habían bautizado con Juan, pero a pesar de creer en Jehová Dios, no eran escogidos o ungidos, por lo que no habían recibido el Espíritu Santo. Por esta razón, que Pablo les impone las manos, y de esa manera, estos 12 discípulos ahora sí participaron del maravilloso don que es tener el Espíritu Santo de Dios. También los apóstoles Pedro y Juan hicieron lo mismo con personas que habían sido bautizadas y no recibieron el Espíritu Santo, o no eran escogidos o ungidos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les despacharon a Pedro y Juan, y estos bajaron y oraron para que recibieran Espíritu Santo, porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces se pusieron a imponerle las manos, y ellos empezaron a recibir Espíritu Santo. Hechos, capítulo 8, versículos 14 al 17. Todo aquel que ya estuviese bautizado y no hubiese recibido el Espíritu Santo, es porque no es un escogido o ungido de Dios. Y debido a esto, se hace necesario que uno que sí lo fuese, impusiera sus manos y bajo oración le pida a Dios que le dé de su Espíritu, y así ser guiado por él. Y al contrario, una persona puede ser escogido o ungido por Dios, incluso antes de ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y así se muestra en el caso de Cornelio y su familia. Hechos, capítulo 10, los versículos 22 al 48. La imposición de manos es algo totalmente desestimado por el cuerpo gobernante, ya que ellos, al ser escogidos o ungidos, estaban facultados a hacer entrega del precioso don de tener Espíritu Santo. Pero al contrario, ocultaron esta verdad y menospreciaron la carta de Pablo a los Hebreos, en donde el apóstol habla acerca de esto, que es de las cosas fundamentales del cristianismo. Por esta razón, ya hemos dejado la doctrina primaria acerca del Cristo. Pasemos adelante a la madurez y no pongamos de nuevo un fundamento, a saber, arrepentimiento de obras muertas y fe para con Dios, la enseñanza acerca de bautismos y la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Hebreos, capítulo 6, versículos 1 y 2. Todo se resume en una sola verdad, que toda religión, en donde también están incluidos los testigos, eran una gran mentira, un gran fraude. Cada una se adueñó de la fe de sus seguidores. Les hacían creer que éstas eran el camino a la salvación, imponiéndole doctrinas humanas como parte de la verdadera adoración a Dios. Y solo existe un pueblo de Dios, y es solo Él quien tiene el derecho a elegir quién, por bondad inmerecida, recibe esta maravillosa invitación. Y todo aquel que no sea escogido, pero tenga un corazón sincero y completo para con Dios, el Espíritu Santo llevaría a un escogido y lo encontraría para darle un poco del Espíritu de Dios. Y así el Espíritu se encargaría de enseñarle todas las cosas. Toda la enseñanza que los escogidos poseemos es por bondad inmerecida a través del Espíritu Santo. Y por esta razón, que el apóstol Pablo, cuando exhorta a no abandonar el reunirse, no es para ir a ser enseñados por hombres, más bien para recibir estímulo y no perder de vista lo que ha de venir. Tengamos firmemente asida la declaración pública de nuestra esperanza sin titubear, porque fiel es el que ha prometido. Y considerémonos unos a otros para incitarnos al amor y a las obras excelentes, sin abandonar el reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, y tanto al contemplar ustedes que el día se acerca. Hebreos, capítulo 10, los versículos 23 al 25. Es muy necesario no perder de vista lo que ha de venir, ya que muy pronto se desencadenarán hechos terribles para todo cristiano,
Sí, cada cristiano escogido o no tendrá que entregar su vida para participar del nuevo pacto. Porque donde hay un pacto, es necesario que se suministre la muerte del humano que hace el pacto, porque el pacto es válido sobre víctimas muertas, puesto que no está en vigor en ningún tiempo mientras viva el humano que ha hecho el pacto. Hebreos 9, los versículos 16 y 17. Al morir el cristiano, hace efectivo este pacto. Con su muerte en integridad a Dios, se hace posible que reciba la herencia del reino de Dios. Por esta razón, todo cristiano debe estar muy consciente que para recibir todas las promesas del reino, es indispensable primero que entregue su vida en total lealtad a Jehová Dios. Por estas razones, nunca hubo una religión verdadera. Es más, Jehová nunca habló de una. Cristo tampoco lo hizo. Y debido a esto es que los apóstoles no formaron una religión. No pidieron construir un lugar de adoración. Nunca fueron una carga económica para los cristianos del pasado. Y advirtieron que ninguno lo fuera. Y no se autoproclamaron gobernantes de los cristianos de aquella época. Las religiones fueron algo nefasto para la humanidad, pero una gran herramienta para el diablo, quien confundió al introducir en muchas de ellas verdades divinas, pero mezcladas con grandes mentiras, y así confundir a gran parte de la humanidad. Y eso es lo que sucedió con los testigos, y un gran número de los escogidos, a quienes se les confundió con un gran cúmulo de información, que sin un sustento bíblico era validada por ser alimento proveniente del cuerpo gobernante, y ese era su sello de garantía o de veracidad. Muchos que fuimos parte de la organización de los testigos de Jehová y que por bondad inmerecida recibimos el Espíritu Santo al ser escogidos, tratamos de encauzar correctamente la adoración a Jehová, como Cristo enseñó, denunciando la falsedad del cuerpo gobernante y la huastavo, y mostrando bíblicamente el error que significa estar en una religión o seguir doctrinas de hombres. Pero prefirieron escuchar la voz de hombres que enseñaron falsedad y que vivieron una vida de reyes a costa de las congregaciones. Prefirieron obedecer mandatos que no se basaban en la palabra de Dios. Se burlaron y expulsaron a todo el que denunció la falsedad del cuerpo gobernante, llamándonos apóstatas. Menospreciaron la evidencia bíblica que acusaba de falsos a sus líderes. En definitiva, no quisieron escuchar a Jehová Dios mediante lo escrito en su palabra, y escucharon a hombres que decían hablar en nombre de Dios, aunque lo que enseñaban era contrario a lo escrito en la Biblia. Lo publicado en estos temas ha tenido una sola intención, y es la de dejar un testimonio de quizás la última advertencia para los testigos, que debían cambiar su manera de adorar a Jehová, y que ésta debía ser de una manera limpia, pura, imitando a Cristo, bautizándose en su nombre, y no siguiendo a líderes humanos, y entregando toda su adoración y devoción al único Dios, Jehová, y solo mediante el único camino a Él, Jesucristo, recibiendo el único nombre para sus seguidores, es decir, ser cristiano y nada más. Lamentablemente, como organización, todos siguieron adorando a estos gobernantes, y por eso solo les queda esperar el juicio y castigo de parte de Dios. Actuaron igual que el Israel del tiempo de Ezequiel. Fueron rebeldes y no quisieron escuchar al profeta. Y en cuanto a ellos, sea que escuchen o se abstengan, porque son una casa rebelde, ciertamente sabrán también que resultó haber un profeta mismo en medio de ellos.